Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este segundo debate oficial organizado por el Instituto Estatal Electoral entre las candidatas que se disputan la gubernatura del estado de Aguascalientes. Me da muchísimo gusto saludar a mi compañera en la moderación, Leticia Medina. Buenas noches. Hola Rocío, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, encantadas de poder recibirlos a través de los distintos medios de comunicación y por supuesto en redes sociales en este esfuerzo desde el Instituto Estatal Electoral para que todos ustedes conozcan propuestas de cada una de las candidatas en rubros muy específicos. Una noche que será interesante, Rocío. Por supuesto. Y para iniciar quiero dar la bienvenida y a nombre del Instituto Estatal Electoral queremos darle la bienvenida a las candidatas aquí presentes. Diré el nombre de las 5 candidatas porque así estaban en este orden. María Teresa Jiménez Esquivel, quien por razones ajenas al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes se ausentó de este segundo debate. Me da mucho gusto saludar también a Marta Márquez, quien es de la coalición Juntos Hacemos Historia en Aguascalientes, integrada por el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México. Bienvenida, candidata. Gracias, Rocío. Gracias, Leti. Un beso y un abrazo a todos en Aguascalientes. Aquí viene lo nuevo. Me da mucho gusto saludar también a Nora Rubalcaba Gámez, del partido político de Morena. Bienvenida siempre. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches. Y un gusto saludar a Nayeli Muñoz Moreno, del partido político Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Hola, Rocío, Leti. Muy buenas noches a todas y todos. Y saludamos con mucho gusto a Natsieli Teresita Rodríguez Calzada, del partido político Fuerza por México, Aguascalientes. Muy buenas noches al pueblo de Aguascalientes. Gracias a las candidatas y bueno, sin más, empezamos con este primer bloque, este video que explica la dinámica que van a llevar las candidatas. Bloque 1. Desarrollo económico, fomento agroalimentario y turismo. La moderación hará una misma pregunta para las 5 candidatas. Según el orden en el que hayan sido sorteadas, cada candidata tendrá hasta 2 minutos para responder. Posteriormente, la moderación realizará una pregunta de seguimiento y la candidata contará con hasta 1 minuto para responder. En cualquier momento, la moderación podrá interrumpir a las participantes para solicitarles precisión en sus respuestas. Bueno, como pudo darse cuenta, este bloque, las candidatas abordarán el tema de desarrollo económico, fomento agroalimentario y turismo. Esto será a través de una pregunta que mi compañera Leti Medina y yo hemos escogido para ustedes. Será una pregunta general. Las 4 candidatas tendrán la misma pregunta, podrán responder y posterior tendremos también la oportunidad de hacer una pregunta de seguimiento. Iniciamos con la candidata del partido de Morena, Nora Rubalcaba. Y la pregunta que hemos elegido, la pregunta general es, conforme a los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Aguascalientes, el 40% de las personas trabajadoras se encuentran en la informalidad. ¿Cuáles son las principales causas de desempleo en el Estado? ¿Y qué acciones prioritarias implementaría para la generación de nuevos empleos, pero bien remunerados? Muy buenas noches. Permítanme las moderadoras, a manera de introducción, expresar que el debate es la fiesta de la palabra, el espacio en el que danzan las ideas de la mano de los argumentos. Hoy quiero lamentar tanto como ustedes la silla vacía y sobre todo el hecho de que el pueblo de Aguascalientes vaya a tener que pagar una multa por esta ausencia. Pero más lamento el precedente que se sienta de poder pagar por violar la ley. Desde que comenzó esta campaña, durante la primera semana presenté mi plan económico a la ciudadanía. Quiero pedir a mi equipo de redes que comparta el link de este plan económico porque hoy me voy a centrar únicamente en responder cómo generaríamos empleos bien remunerados. Efectivamente, la falta de oportunidades y la carestía y también la corrupción generaron profundas desigualdades entre las personas que se dedican a poder emprender un negocio o poder tener una empresa, una industria o un taller. En el gobierno de la transformación vamos a trabajar de la mano de los empresarios para que a través de créditos y a través del talento de la juventud puedan incorporarse estas 2 fuerzas productivas y que podamos tener una reactivación económica que le permita a la ciudadanía tener mayores niveles de bienestar y de dignidad.
Le daremos la confianza a ese sector económico que se encuentra todavía en la informalidad para que puedan ingresar en un registro que les permita estar dentro de la formalidad y a cambio de ello podrán tener mayores beneficios a cambio de ese registro, porque podrán concursar en los créditos, podrán participar en las becas que les daremos a los jóvenes para que puedan participar en sus empresas. Muy pronto le vamos a cambiar el rostro a Aguascalientes. Muy pronto los salarios y la vida digna mejorará. Sonrían, vamos a ganar. Candidata, ¿estaría usted de acuerdo en entregar terrenos, condonar impuestos y hasta otros pagos a grandes empresas o pequeñas empresas a cambio de una buena inversión para el Estado? Definitivamente, el Estado tiene que otorgar facilidades para que existan inversiones. Sin embargo, tiene que haber igualdad, tiene que haber equidad. Y creo que de eso va a depender el hecho de que la ciudadanía, quienes nos están viendo en casa, nos puedan calificar como equitativos. Hemos dicho, le dije a los empresarios, le dije a los industriales, le dije a la Cámara de la Industria de la Construcción que íbamos a tener piso parejo. Por lo tanto, vamos a tener las mejores condiciones para poder garantizar que haya inversión. Les vamos a dar certeza, que es lo que nos pedían. Y también permítanme en este momento en que me dirijo al público, expresarme de manera muy sentida hacia el brigadista de Morena que está siendo asediado por grupos armados porque están luchando por la transformación. Y les quiero decir que es gracias a su esfuerzo y a su trabajo, que gracias a la revolución de las conciencias, muy pronto transformaremos Aguascalientes. Muchas gracias, candidata. Leti, adelante. Continuamos y me voy a permitir leer la pregunta que seleccionamos para, en este caso, la candidata Anayeli Muñoz, que tendrá el uso de la voz. Conforme a los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Aguascalientes el 40% de las personas trabajadoras se encuentran en la informalidad. ¿Cuáles serían las principales causas de desempleo en el Estado y qué acciones prioritarias implementaría para la generación de nuevos empleos bien remunerados? Adelante, candidata. Gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Soy Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento Ciudadano. Este es el único proyecto nuevo y diferente y eso es lo que vas a ver hoy, una nueva forma de hacer política. Yo no tengo nada que esconder, voy a responder este cuestionamiento, todas sus preguntas. Y también presentaré las mejores propuestas para que Aguascalientes vuelva a ser la locomotora económica de México y que el progreso se note también en los salarios de lo que estamos hablando, que se note en el bolsillo de la gente y de las familias. Hoy también, compañeras candidatas, espero que estemos todas a la altura de este cargo al que estamos aspirando, que nadie se esconda, que todas respondan y que respetemos las reglas. Aprovecho, por supuesto, para decir que qué mal que Tere Jiménez no quiso venir, no pudo con la presidencia municipal, no pudo con este debate. ¿Creen que va a poder con la gubernatura de Aguascalientes? Desde luego que no. Es más, le auguro una gran derrota por esconderse. Y Aguascalientes, efectivamente, como lo han dicho en la pregunta, está estancado. Tú lo sabes, lo notas en tu bolsillo, en los salarios. La inversión ha caído a mínimos históricos. Incluso los salarios han bajado en un 12%. Ya no alcanza para nada. ¿Qué necesitamos hacer? El modelo económico que tanto nos ha dado en Aguascalientes hoy desafortunadamente se encuentra agotado. Por eso te propongo que diversifiquemos nuestra economía, que invertamos en innovación, que apoyemos a los emprendedores a través de convertir la Subsecretaría de Pymes en un centro de emprendedores, invertir e incentivar también en desarrollo tecnológico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues no podemos volver a elegir entre la corrupción de Tere Jiménez o el retroceso que también representa en Morena en Aguascalientes, porque son lo mismo, porque son cómplices. Nadie de estas opciones está a la altura de lo que necesita Aguascalientes. Por eso, ¿cómo vamos a lograr que participe la gente en la formalidad? Logrando un nuevo acuerdo económico y social por el futuro de Aguascalientes, en el que juntos tú y yo definamos las nuevas vocaciones económicas y que hagamos de Aguascalientes el centro de innovación. Gracias. Y bueno, en este sentido yo quisiera preguntarle, a propósito de la pandemia, fueron dos sectores importantes que se vieron afectados, uno por supuesto la automotriz, del que depende nuestro estado en gran medida, otro el comercio. Ellos se vienen quejando porque no hay oportunidades y están solicitando apoyo desde mucho tiempo y bueno, pues en este sentido quisiera preguntarle, bajo este panorama, ¿cuáles serían dos de las principales estrategias para apoyar a este sector?
Recuerdo el orgullo que sentíamos justamente por ser un estado próspero gracias a la industria automotriz. Y como ya lo decía, la primera propuesta es que diversifiquemos la industria, la economía en Aguascalientes, porque la pandemia efectivamente nos ha dejado grandes lecciones. La otra propuesta es justamente ampliar el número de créditos que se están entregando hoy para las mujeres y para las juventudes en el estado, pero sobre todo transparentar esa entrega de los créditos, porque es la queja que hoy nos encontramos en las calles de Aguascalientes. Yo le diría a la gente que no tiene que elegir entre Tere, que cree que Aguascalientes es un negocio propio, o entre Morena, que no sabe traer negocio a Aguascalientes. Vamos a dar a conocer una nueva forma de hacer política en Aguascalientes, y ese es el trato que hoy te propongo. Muchas gracias. Gracias, candidata. Le cedo el uso de la voz a mi compañera Rocío. Bueno, les recordamos que estamos en este bloque 1, correspondiente al tema desarrollo económico, fomento agroalimentario y turismo, donde las candidatas están respondiendo a una pregunta general que es la siguiente. Esto es para la candidata Marta Márquez, que podrá tener el uso de la voz. Conforme a los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Aguascalientes el 40% de las personas trabajadoras se encuentra en la informalidad. ¿Cuáles son las principales causas de desempleo en el Estado y qué acciones prioritarias implementaría para la generación de nuevos empleos, pero bien remunerados? Gracias, Rocío. El modelo económico que estoy proponiendo para las familias de Aguascalientes es la economía social de mercado. Este modelo económico permite justamente que nadie se quede fuera, que todos participemos de la economía y que todos se beneficien justamente con empleo. Tengo planeado crecer al doble de lo que crecimos en este sexenio. Entonces, crecer al doble significa más empleos, más empresas. Ustedes saben que he propuesto el modelo de empresas familiarmente responsables, que es importantísimo. Yo apoyaré a las empresas de Aguascalientes y a las que están por venir para que vean a ti, trabajador, como un ser humano, como mamá, como papá, como un ser humano trabajador, como un hermano, y no simplemente como un obrero, que te otorguen beneficios y yo como gobernadora otorgarle apoyos a ellos como empresas. ¿Cuáles son las causas del desempleo en Aguascalientes? Lamentablemente, nuestros jóvenes salen de las universidades y no encuentran trabajo ante las solicitudes de empresas. ¿Qué vamos a hacer? Aguascalientes certificado, un estado de calidad. Un estado que certifique a nuestros jóvenes desde cuarto, quinto, sexto semestre o cuatrimestre de la universidad para que estén preparados conforme a lo que quiera la empresa, para que al salir estos jóvenes ya tengan empleo. Algo muy importante para mejorar la economía es que el transporte sea gratuito para estudiantes, para adultos mayores, para mujeres embarazadas y para personas con discapacidad. Es importante los incentivos fiscales para las empresas. Soy contadora y sé que todas las empresas necesitan apoyos en incentivos fiscales. Todo impuesto debe tener un incentivo fiscal. Las empresas de Aguascalientes quieren ayudar a las familias y yo les voy a ayudar a los empresarios de Aguascalientes y a las familias. Gracias, candidata. Y aquí la pregunta sería, Aguascalientes ha destacado por tener una mano de obra de calidad, pero también una mano de obra de las más baratas, incluso por hacer el mismo trabajo que en otras entidades. ¿Estaría usted dispuesta, y no nada más para la industria automotriz, sino para cualquier otra empresa, a negar la apertura de empresas que no tengan salarios bien remunerados? Sí, quiero hacer de Aguascalientes un estado de certificación laboral. En mi gobierno se va a respetar la ley y se va a cumplir la ley. Vamos a certificarnos para que Aguascalientes sea el primer estado a nivel nacional que se certifique en el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Ya te lo propuse, empresas familiarmente responsables. Y ser familiarmente responsable es preocuparte también por el salario de tus empleados. Es importante que lleguen más empresas, que se diversifique el sector económico. Vamos a impulsar a las empresas que ya existen, pero a diversificar y a que Aguascalientes sea un polo de creación de empresas de software para que sea un estado más tecnológico y con más y mejores empleos para los ciudadanos de Aguascalientes. En materia económica es muy importante elegir bien, elegir a la más capaz, a la de más experiencia y, claro, a la más honesta. Gracias, candidata.
Voy a leer nuevamente la pregunta. Conforme a los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Aguascalientes, el 40% de las personas trabajadoras se encuentran en la informalidad. ¿Cuáles son las principales causas de desempleo en el Estado y qué acciones prioritarias implementaría para la generación de nuevos empleos bien remunerados? Esta pregunta iría para la candidata Teresa Jiménez, que está ausente. Entonces procedemos a ceder el uso de la voz a la candidata Natsieli Rodríguez, que tiene la palabra. Muchas gracias. Aguascalientes necesita acelerar su economía, aumentar su competitividad, impulsar la productividad y pasar de la economía tradicional a la del conocimiento, mejorar la conectividad y consolidarse como un centro logístico del país, con la creación del puerto seco que tanto reclama el sector productivo. La contribución de Aguascalientes al Producto Interno Bruto es apenas de 1.4%, por debajo de Oaxaca, Chiapas e igual que Guerrero. La economía de Aguascalientes crecía al doble del promedio nacional. Sin embargo, en este año disminuyó en un 3%. Debemos aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades para transformar el sector primario, lograr la seguridad alimentaria y promover actividades agropecuarias sostenibles. La industria moderna debe contribuir a la creación de empleos dignos y bien remunerados, bajo una visión integral que ayude a conservar el medio ambiente. El sector servicios debe consolidarse como motor de crecimiento económico. Necesitamos lograr un adecuado balance entre la vida y el trabajo. Somos la entidad que más horas trabaja en el país y no obtenemos por ello un salario promedio nacional. Mi principal propuesta es trabajar por el nacimiento del Estado solidario, que significa que más allá del mercado, del capital y de la competencia, la economía tenga un rostro humano. Que nadie se quede atrás, que la riqueza alcance para todas y todos y no se concentre en unas cuantas manos. Que a nadie le falte el alimento, medicinas, educación, un techo y lo mínimo indispensable para que su familia salga adelante. En pocas palabras, un estado de bienestar que nos merecemos y no la triste realidad en la que vivimos. Esta es la diferencia entre las propuestas y la incongruencia, como las de Nora, que en el pasado debate amenazó con desaparecer a las personas desempleadas, así como desapareció los recursos del bienestar y le apareció una casa con alberca como por arte de magia. Gracias, candidata. Y bueno, yo quisiera preguntarle, dando seguimiento a esto que usted menciona, a propósito de la situación de los municipios. El turismo religioso genera una derrama económica que casi alcanza el millón de pesos y atrae también a mucho turismo. Sin embargo, en los ayuntamientos pues está esta imposibilidad, por ejemplo, de que la gente pueda quedarse, hospedarse en hoteles y pues qué decir de los servicios. Si hace falta seguridad pública, pues qué pensar del turismo. ¿Cuál sería su propuesta en este sentido? Con mucho gusto respondo a tu pregunta. Mi gobierno será un gobierno municipalista que apoyará siempre a cada municipio a diversificar su economía y a salir adelante. Aunque lo que está en juego en esta elección es el modelo de gobierno que queremos de aquí en adelante. Un gobierno ausente y sordo, como el de Teresa Jiménez, que hoy no quiso venir a debatir. Un gobierno imaginario como el de Anayeli, que vive ajena a la realidad de la gente y no se da cuenta de lo que pasa en Jalisco y Nuevo León, donde malgobierna su partido. Un gobierno de mentiras como el de Nora Rubalcaba, que predica honestidad y austeridad, mientras vive como reina en un palacio con alberca, disfrutando de lo robado del instituto para devolverle al pueblo lo recuperado. O un gobierno de lágrimas y risas, como el de Marta Márquez, quien, por cierto, hoy va a declinar a favor de Nora, su mentora. Gracias, candidata, y cedo el uso de la voz a mi compañera Rocío. Así es como concluye este primer bloque y nos disponemos inmediatamente a dar inicio al segundo, pero para ello estas son las reglas. Bloque 2. Rendición de cuentas y combate a la corrupción. La moderación realizará una pregunta inicial diferente para cada candidata, quienes tendrán hasta 1 minuto para responder. Adicionalmente, las otras candidatas tendrán hasta 40 segundos para replicar la respuesta de la participante que tiene la pregunta inicial, quien a su vez contará con hasta 1 minuto para una contrarréplica. El orden de participación en esta etapa es el siguiente.
La primera en responder será la candidata que cerró el bloque anterior, y así de manera sucesiva, hasta concluir con la participante que abrió el primer bloque. Damos inicio con este segundo bloque. Como ya escuchamos, vamos a empezar con la candidata que concluyó el anterior. En este caso es Natsieli Rodríguez. Y viene la pregunta en este sobre que está completamente sellado y que pues fue previamente ante las autoridades electorales y por supuesto de los partidos políticos debidamente reglamentado. Vamos con la candidata Natsieli Rodríguez y la pregunta para ella es: respecto al control interno y la ética en el servicio público, ¿cómo fomentaría durante su administración el comportamiento conforme a los principios rectores del Código de Ética, así como la cultura de la denuncia entre las personas servidoras públicas? Adelante, candidata, tiene un minuto. El éxito de un buen gobierno radica en la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Para que la sociedad crea y confíe en las instituciones, los mejores instrumentos son la transparencia y la rendición de cuentas. El gran problema de Aguascalientes es la corrupción, pero también la simulación. Camadas de nuevos ricos que no han podido justificar sus millones, sus mansiones, sus villas, sus albercas y todo aquello que se clavaron de lo recuperado. Políticos frívolos como Samuel García y Enrique Alfaro, que son el modelo a seguir de Anayeli, a la que sin embargo miran con desprecio, sabiendo que no tiene posibilidades de ganar ni capacidades para gobernar. O la falta de transparencia de Marta Márquez, que sigue sin justificar sus gastos en el Senado, al cual le urge regresar, no solo porque va a declinar a favor de Nora, su mentora, sino para recuperar el fuero. Y es que el miedo no anda en burro. Gracias, candidata. Les recordamos que previo a este debate se acordó no leer íntegramente las propuestas que se están presentando. Y bueno, cedo el uso de la voz a la candidata Marta Márquez, que tiene ahora su derecho de réplica. Gracias. Natsieli, estás mintiendo y mi pregunta es ¿por qué votaste a favor en el Congreso del Estado para endeudar al municipio de Aguascalientes? Tú votaste a favor para endeudar el municipio de Aguascalientes. Y también lamento mucho que no esté Teresa Jiménez aquí en el debate, porque yo le tengo un acuerdo por la honestidad. El acuerdo dice: yo, Marta Cecilia Márquez Alvarado, renuncio a la candidatura si es mentira que hubo compra de luminarias a sobreprecio. Pero si es verdad, Teresa Jiménez renuncia a la candidatura. Gracias, candidata. Y bueno, en regreso el uso de la voz a la candidata Natsieli Rodríguez para su derecho a la contrarréplica. Marta Márquez, ni te cases ni te embarques. Mejor dinos en qué te gastaste el dinero del Senado. Anímate, ándale. Ya cúmplele a tus trabajadoras y trabajadores que te denunciaron por no pagarles, por acoso, violencia y explotación laboral. Y si piensas declinar, ¿por qué no lo haces de una vez? Y así nos ahorramos tus mentiras, tu soberbia y tus majaderías. Porque estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y en cuanto a ti, Nora, debería darte vergüenza todo lo que me gritaste en el debate pasado, cuando perdiste la compostura y ahora vienes y te aprovechas de la pobre Marta para tus fines innobles e inmorales. Marta Márquez, este martes, mejor ni te cases ni te embarques. Gracias, candidata. Y bueno, toca el turno a la candidata Nayeli Muñoz, que tiene este derecho a la réplica. Muchas gracias. Como todas y todos sabemos, Tere Jiménez le regaló a un amigo el 40% de las participaciones federales del municipio para los próximos 30 años. No solamente por las 55,000 luminarias a sobrecosto, sino también por un parque solar que no está funcionando en Aguascalientes, pero también hizo negocio con fraccionar la Pona, con el relleno sanitario, con el Congreso local y hasta con el agua. Nunca rindió cuentas. Natsieli, considerando que tú eres la representante de Tere en este debate y que además defiendes los mismos intereses en esta campaña, la pregunta es, ¿van a seguir haciendo negocio para ustedes y para sus cuates en Aguascalientes o se van a animar a cancelar el parque solar que no funciona? Gracias a la candidata Nayeli Muñoz. Toca el turno a Natsieli Rodríguez para su derecho a la contrarréplica. Aprovecho la oportunidad para aclararles a mis amigos del Palomino que el otro día se me acercaron a preguntarme si yo era la candidata soberbia y estirada del Partido Naranja.
a la que no le gusta saludar de mano ni rozarse con la gente de las colonias. Pues miren, ya vieron quién es esa candidata engreída y sobrada que me antecedió en el uso de la palabra. Pues bien, entre Anayeli y su humilde servidora que y amiga se Natsieli, estableció el acuerdo de no leer íntegramente los documentos. no hay solamente una A, una T y una Z de diferencia, sino toda una vida de trabajo al servicio del pueblo. Nosotros somos la verdadera transformación de Aguascalientes. Ellas, la desesperación y la desilusión. Nosotros somos Fuerza por México. Ellas son la vergüenza y la decepción. Gracias. Toca el turno para la candidata Nora Rubalcaba, que tiene ahora su derecho a la réplica. Vayamos con ella. Como ya vimos, el día de hoy a Teresita le tocó trabajar doble. Tiene que venir a dar la cara y a rendir cuentas por su empleadora, asumiendo su papel de palera. Le quiero preguntar, ¿a cuánto asciende el daño que le generó al municipio de Aguascalientes Teresa Jiménez? ¿A cuánto asciende el daño de haber concedido un contrato para 55,000 luminarias a sobreprecio? ¿A cuánto asciende el daño por haber contratado a Next Energy y que a la fecha siga sin poder dar ningún resultado? Contratos que fueron avalados por la diputada Natsieli. ¿A cuánto asciende el costo de la corrupción? Gracias, candidata. Toca el turno a la candidata Natsieli Rodríguez para su derecho a la contrarréplica. Nora, tú dices que contigo va a haber muchos recursos de México si tú eres la candidata ganadora. Y si no eres, que no va a haber ni un 5 para Aguascalientes. Eso te descubre de cuerpo entero. Eres tan egoísta que si no eres la gobernadora quieres que le vaya mal a Aguascalientes. Tu ego es tan grande como tu villa y tu resentimiento tan profundo como tu alberca. Lo bueno es que la gente ya sabe quién eres y lo que representas. Ni de lejos la cuarta transformación ni los valores de ya sabes quién. Con ese odio y resentimiento no se puede gobernar el estado de la gente buena. Qué bueno que te quitaste la máscara. Tu propaganda dice, ahora o nunca. Yo más bien diría, a Nora, nunca. Nunca le den su voto, como no se lo han dado las 50 veces que ha sido candidata. Gracias, candidata. Y bueno, pues de esta forma estamos concluyendo esta primera ronda del segundo bloque relativo a rendición de cuentas y combate a la corrupción, Rocío. Y ahora es momento de leer la pregunta y hay que decirlo que previamente fue sorteada y le correspondía en este caso a la candidata que hoy se ausenta, Tere Jiménez. La vamos a leer de cualquier forma por respeto a todo este proceso de la Comisión de Debates. La pregunta que le correspondía a Tere Jiménez y que no será contestada el día de hoy es: actualmente la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es un organismo descentralizado. ¿Qué postura tiene sobre su posible autonomía del Poder Ejecutivo y de qué forma buscaría fortalecerla? Y al no tener esta respuesta, pasaremos a la siguiente candidata también de acuerdo al sorteo, que es a la candidata Marta Márquez. Y la pregunta que corresponde a la candidata del Partido Verde y Partido del Trabajo es: según los datos arrojados por el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe 2019, nuestro país ocupa el segundo lugar en el índice central de soborno para obtener servicios básicos. ¿Qué estrategias propondría usted para prevenir, sancionar y erradicar los actos de soborno durante su gobierno? Adelante, candidata. Claro que sí, me preocupa mucho que el fin de semana el gobernador de Aguascalientes declaró que las finanzas del municipio de Aguascalientes son críticas. Esto es lamentable. Como gobernadora me comprometo a dar seguimiento puntual y a llegar hasta las últimas consecuencias de contra quienes le hicieron un daño al erario municipal. Mi propuesta es crear un área desconcentrada que dependa del Instituto de Defensoría Jurídica para que sea un contrapeso junto con los ciudadanos para la Fiscalía, para el Poder Judicial y así evitar la corrupción. Que tú como ciudadano puedas presentar una denuncia. Y lamentablemente hay 4 personas vinculadas a proceso por el sobreprecio en las luminarias. Y bueno, como Tere no vino al debate, Mauricio de la Serna es su representante, su suplente. Y te lo digo de frente, Tere, te voy a meter a la cárcel, a ti y a tu socio comercial, Marco Cortés. Muchas gracias, candidata. Y ahora cedo el uso de la voz a Nayeli Muñoz para su réplica.
Muchas gracias. Como ya lo has mencionado, Marta, en la presidencia municipal de Tere Jiménez no hubo un correcto ejercicio de los recursos públicos, como tú ya lo has denunciado, como ha sido público el tema de las 55,000 luminarias a sobreprecio, el parque solar fantasma, avalado, por cierto, también por diputados de Morena en Aguascalientes, que nos costará 20,000 millones de pesos y que no está funcionando. La pregunta es, ¿qué deberían, Marta, haber hecho instancias como el gobierno estatal, como el gobierno federal, como la Fiscalía e incluso el propio Partido Acción Nacional para frenar, para evitar o para denunciar estos desvíos de recursos? Tiene el uso de la voz la candidata Marta Márquez para su contrarréplica. Adelante, candidata. Sí, bueno, primero aclarar que yo denuncié internamente en el Partido Acción Nacional el 5 de diciembre de 2020 y se me apagaron los micrófonos para que no hablara de la corrupción de Teresa Jiménez. Ese día fue un día muy desagradable para mí ante la decepción de cómo se trató a una mujer, a una de las mejores senadoras del PAN. En el CEN del PAN se me apagó el micrófono y no se me permitió hacer el uso de la voz. Segundo, denuncié en la Fiscalía General de la República y esa denuncia por las luminarias, por el sobreprecio de las luminarias y por los paneles fotovoltaicos también a sobreprecio y que generaron una deuda para el municipio de Aguascalientes, la presenté en la Fiscalía General de la República y esa misma denuncia fue turnada a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Aguascalientes y Tere Jiménez pidió que se aplazara esta audiencia, pero lamentablemente el 14 de junio irán a la cárcel. Gracias, candidata. Y ahora toca a la candidata Nora Rubalcaba del Partido de Morena para su réplica. Adelante, candidata. En este momento quiero preguntarte, Marta, tú denunciaste los actos de corrupción del interior de tu partido por militantes de tu partido. ¿Cuál es la reacción de los militantes de Acción Nacional ante estas denuncias que realizan? Algunos de ellos hemos observado que tampoco están contentos con la candidatura que tienen y piensan que tú eres una chapulina. ¿Cuál ha sido el comentario que tú has recibido de parte de tus excompañeros de partido y a qué le atribuyes que piensen de esa manera? Adelante, candidata Marta Márquez. Yo estoy contenta de que Teresa Jiménez no sea transparente y que no haya querido dar la cara en este debate, porque sabe que no puede sostener el sobreprecio de las luminarias. Sí, a mí podrán decirme chapulina en redes sociales y me podrán seguir agrediendo, pero nunca me llamarán corrupta o cobarde. Yo denuncié en lo interno del PAN, el 5 de octubre también de 2021, salí a rueda de prensa e hice un llamado para que nos reuniéramos el gobernador del estado, Toño, Leonardo, el alcalde, que al final es a quien le dejaron la bronca, la propia Teresa y el presidente del PAN, para que se arreglara, se cancelaran estos contratos y para que no tuvieran una candidata impresentable. Lamentablemente fui ignorada y presenté también ante la Fiscalía General de la República una denuncia formal a la cual hoy se le da seguimiento. Y como les digo, a mí podrán decirme chapulina, pero nunca ratera. Gracias, candidata. Y ahora cedemos el uso de la voz para su réplica a la candidata Natsieli Rodríguez. Adelante. Querida Marta, te iba a escribir una carta pensando en que ya habías declinado, pero veo que sigues aquí. Un día Carlota le escribió a Maximiliano sobre su renuncia al trono, que de manera ilegítima ocupaba, diciéndole: abdicar es extenderse a sí mismo un certificado de incompetencia. ¿Por qué renuncias, Marta? ¿Por qué te rindes? ¿O debo preguntar por qué te vendes? O dime, ¿te están usando? ¿Te están obligando? ¿O están condicionando tu declinación a cambio de impunidad por todas las fechorías que hiciste en el Senado? Habla, Marta, no estás sola, te escuchamos. Gracias, candidata. Y le devuelvo el uso de la voz a la candidata Marta Márquez para su contrarréplica. Mientes mucho, a palabras necias, oídos sordos, y pues lamentablemente tú tuviste que regresar dinero a tus empleados por dinero que les robaste en el Congreso del Estado. Solo tú y Tere han sido juzgadas ya por la justicia por temas de corrupción. Y mira, mejor una propuesta.
Cuando las compras sean mayores a 100 millones de pesos, que acudan los propietarios del comité de licitaciones, no como lo hizo Tere, que mandó a un suplente. Y mira, en agua también hay corrupción y yo he dicho que voy a reconvertir 4 presas en el estado de Aguascalientes. Vamos a reconvertir 4 presas, la presa del Niágara, la presa de San Blas, la presa del Jocoqui y la presa Abelardo L. Rodríguez. Y para el combate a la corrupción también vamos a convertir una nueva presa. Teresa la presa. Gracias, candidata. Y bueno, es momento de iniciar la tercera ronda de este segundo bloque. A continuación voy a leer la pregunta que se le hizo a la candidata, o que se le va a hacer en este caso a la candidata Anayeli Muñoz, que previamente fue verificada tanto por los representantes de los partidos políticos como las autoridades electorales. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál sería su propuesta para conseguir que la gestión gubernamental se lleve a cabo bajo los criterios de disciplina, austeridad y racionalidad que rigen el ejercicio de los recursos públicos? Adelante, candidata. Muchas gracias. El arma más poderosa para combatir la corrupción es tu voto, porque tu voto tiene el poder de acabar con la corrupción, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como dice Spider-Man, el ídolo de mi hijo. Así que si quieres acabar con la corrupción, no votes por Tere, porque lo suyo son los moches. Pero además, si quieres un gobierno que rinda cuentas, no votes por Morena, porque no le rinde cuentas a nadie, ya sabemos que es lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a hacer una Contraloría General del Estado más autónoma, vamos a ciudadanizar el nombramiento de la persona contralora. Ni cuates ni cuotas en el gobierno de Aguascalientes y mucho menos en los órganos de fiscalización, pero además vamos a transparentar todas las compras a través de una plataforma donde se vean también las obras y las compras y el acceso a la información de la ciudadanía, pero sobre todo vamos a acabar con la impunidad, vamos a acabar con su corrupción, lo digo en serio. Si tú castigas sus moches con su voto, yo me comprometo a castigar a los culpables del Parque Solar y de las luminarias. Candidata. Y bueno, voy a ceder el uso de la voz a la candidata Nora Rubalcaba, que tiene ahora este derecho para la réplica. Bueno, en efecto, Anayeli respondió la pregunta que no supo contestar Teresita. El daño patrimonial, el daño al erario del municipio de Aguascalientes por esos contratos a sobreprecio y que no funcionan es por casi 21,000 millones de pesos. La pregunta, Anayeli, ¿qué harías tú con las víctimas de la corrupción? Adelante, la candidata Anayeli Muñoz tiene ahora el uso de la voz. Muchas gracias. Pues primero hay que ver quiénes son los culpables de la corrupción para sancionarlos. Como lo dije, en mi gobierno se va a acabar la impunidad. Ya estuvo bueno de que se estén robando el dinero de la gente de Aguascalientes, que es la víctima precisamente de estos actos de corrupción que, insisto, ha realizado la candidata del PRI, que hoy está ausente, Tere Jiménez, con el Parque Solar, con las luminarias, pero que también ha sido avalado, y hay que reiterarlo, por diputados y diputadas de Morena en Aguascalientes. Y con las víctimas hay que abrir más los canales de denuncia. Aguascalientes es uno de los estados donde más corrupción se denuncia, pero eso no es suficiente. No es posible que los órganos de fiscalización sigan siendo utilizados para cuates y para cuotas. Eso no va a suceder en mi gobierno. Escuchar a la ciudadanía, fortalecer al sistema estatal anticorrupción, fortalecer a la Comisión de Participación Ciudadana, escuchar a la gente y nunca más impunidad en Aguascalientes. Gracias a la candidata Nayeli Muñoz. Tiene ahora su derecho a la réplica la candidata Natsieli Rodríguez. ¿Qué se puede esperar de quien se dice a sí misma la buena, la santa, la impoluta, la de mírame y no me toques, la que no saluda a la gente y desprecia al pueblo? ¡Cuánta pretensión e inmadurez! ¿De qué privilegios goza? No, Nayeli, no es que Aguascalientes no te merezca. Más bien, tú no le mereces la confianza al pueblo de Aguascalientes, el cariño y el respeto, porque simple y sencillamente no te lo has ganado. Te invito a cambiar tu actitud y a ser más humilde y empática con la verdadera gente buena de Aguascalientes. Gracias, candidata. Vamos ahora para su derecho a la contrarréplica con la candidata Anayeli Muñoz. A ver, Natsieli, ahora dilo sin leer,
porque si Tere Jiménez te manda a atacar a este debate, pues mínimo que te preparen bien, porque todo lo tienes que estar leyendo. Y eso que dices, tú lo sabes, y toda la gente en Aguascalientes que me conoce, porque yo sí soy de aquí, siempre he estado aquí, la gente me conoce cómo soy. Desde que fui periodista, cuando fui funcionaria pública, cuando fui diputada local, siempre he sido la misma y siempre he caminado con la frente en alto. Algo, Natsieli, que desafortunadamente tú no puedes hacer, porque tú le robabas el salario a tus trabajadores. Tienes 2 denuncias por robarle el salario a tus trabajadores. Lo peor que se le puede hacer a una persona. Por eso te corrieron de Morena. Imagínate, para que te corran de Morena, cómo pudiste actuar con estos casos de corrupción. Tú hace días declaraste que si te mostraban pruebas de que rasurabas el 50% de la nómina a tus trabajadores, ibas a renunciar a la candidatura. Natsieli, más bien yo te diría, cambia tu actitud, sé más digna. Aquí están las pruebas de que le robabas el salario a los trabajadores. Gracias a la candidata Nayeli Muñoz. Vamos al derecho a la réplica que tiene ahora la candidata Marta Márquez. Gracias, Anayeli. Yo quisiera preguntarte. Tú sabes que hay una gran relación entre Lorena Martínez y la candidata Teresa Jiménez. Tú fuiste parte de la administración de Lorena Martínez. ¿Qué opinas de que Lorena Martínez se aprobó en su administración más de 100 permisos para Vinos Alameda, que estos son propiedad de ella? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinión te merece? ¿Este nivel de corrupción es poca corrupción, es poco corrupto, medianamente corrupto o mayormente corrupto? ¿Qué opinas de esto? Gracias. Vamos con la respuesta de la candidata Anayeli Muñoz. A ver, primero no sabría yo cómo calificar eso de poco corrupto, medio corrupto, corrupto. La corrupción es la corrupción, la impunidad es la impunidad y vamos a acabar con eso en el gobierno. Las preguntas que tengas a Lorena se las puedes hacer a ella, que efectivamente hoy se encuentra en la alianza el PRI, PAN, PRD, que yo creo que nadie se siente cómodo en esa alianza y hoy la gente del PRI, del PAN y del PRD se avergüenzan también de su propia candidata. Así que cualquier duda respecto a la administración de Lorena, yo te invitaría, Marta, pues a que le hagas los cuestionamientos. Fuiste diputada local, fuiste senadora, cualquier duda, yo creo que se lo puedes hacer de frente, porque yo hablo por mis actos. Y siempre me he conducido de la misma forma, con la frente en alto, sin cometer actos de corrupción y siempre apegada a transparencia. Y sobre todo, ¿sabes qué? Es el turno de la candidata. Sobre todo diciendo las cosas de frente, como lo estoy haciendo en este debate, como lo hago todos los días en las calles de Aguascalientes. Así que espero que te haya respondido tu intento de pregunta. Muchas gracias, candidata. Y ahora nos disponemos a concluir este segundo bloque del debate dedicado a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción con la participación de la candidata Nora Rubalcaba, quien deberá responder la pregunta que fue también pues previamente avalada por este comité de debates en el Instituto Estatal Electoral. La pregunta para la candidata Nora Rubalcaba es la siguiente. ¿Cuál es su postura frente a la participación ciudadana en el combate a la corrupción? ¿Y cuáles herramientas pondría a su alcance, además de las ya existentes, para fomentar una cultura de vigilancia y rendición de cuentas cercana y efectiva con la población? Adelante, candidata. Quiero recordarles que durante 33 años he sido docente de formación cívica y ética, que durante 24 años he luchado por cambiar la forma de hacer política y que en todo este tiempo jamás me he visto involucrada en un acto de corrupción. Eso significa que soy una persona honesta, congruente y leal. Y el principal problema que va a defender el gobierno de la Cuarta Transformación es justamente el combate a la corrupción, que es el principal cáncer social. Y hemos dicho que nosotros vamos a indemnizar, le vamos a reparar el daño a toda persona que haya sido víctima de corrupción y vamos a procesar al servidor público que haya sido el que haya sobornado, extorsionado o cobrado un trámite gratuito. Vamos a decirle a la población que vamos a estar ahí para atender esas denuncias. Y a ti, que te has quejado de cómo se da la corrupción en el gobierno, nos vas a ayudar a combatirla. Gracias, candidata. Para este frente a frente, la primera candidata en tener su derecho de réplica es Natsieli Rodríguez. Adelante, candidata. Nora anda bien emocionada porque en unos minutos su discípula, Marta Márquez, va a declinar por ella y pasará de mentora a ser su patrona. Y Marta está bien contenta porque por fin va a poder zambullirse en la alberca. Mientras tanto, en las calles de Aguascalientes, el turismo está floreciendo.
gracias a los miles de porros y acarreados que Nora está trayendo de todo el país, al más estilo all inclusive. Nora, ¿de dónde sacas tanto dinero? Sacristán que vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde la sacaría? Y ahora tiene la candidata Nora Rubalcaba su derecho para contrarréplica. Adelante. Pues más que contrarréplica, le voy a preguntar a Teresita cuánto le tocó de toda esta campaña sucia para poder ella venir en representación de la candidata del PRI a venir a enlodar este proceso. Espero que no haya sido una simple rasurada de nómina y debo decirles que en el movimiento de la transformación somos muy solidarios, que hemos trabajado siempre con un solo objetivo, el de poder transformar el modo de hacer política, el de acabar con la corrupción, acabar con los políticos que vienen a embolsarse el dinero que debiera ser utilizado para resolver los problemas de la población. Nosotros coincidimos en que la corrupción, como las escaleras, se barren de arriba hacia abajo y justo eso es lo que vamos a hacer. Nunca más tendremos en el servicio público a una persona que venga a manchar el código de ética y la administración pública, por ejemplo, quitándoles el sueldo a sus trabajadores. Gracias, candidata. Y ahora cedo el uso de la voz a la candidata Marta Márquez para su réplica. Adelante, candidata. Nora, tengo dos preguntas. Tú te refieres mucho en la campaña a ya sabes quién, ya saben quién. En el debate incluso, yo te pregunto, ¿quiénes ya saben quién? ¿Ya saben quién es el mismo que desapareció el Seguro Popular? Primera pregunta. Y segunda pregunta, según tu criterio, ¿cuál debería de ser la sanción para quienes compraron luminarias a sobreprecio? ¿Cuál debería de ser la sanción para los servidores públicos, incluida Teresa Jiménez, que compraron a sobreprecio, incluido Marco Cortés y todos sus socios comerciales? Gracias, candidata. Y ahora la candidata Nora Rubalcaba tiene el uso de la voz para su contrarréplica. Además de ser maestra, quiero decirles que estudié la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la especialidad en Derecho Constitucional. Es decir, tengo un férreo compromiso con el principio de la legalidad. Por lo tanto, Marta, la sanción que deban tener los servidores públicos que incurran en el ejercicio indebido del servicio público están establecidos en la ley. Lo que tenemos que hacer es evitar la simulación para que no paguen los inocentes por las culpas de quienes se enriquecen al amparo del poder público con estos negocios. Siempre hemos dicho que vamos a trabajar de la mano de ya saben quién y la población. Quien me esté escuchando ahí en su casa sabe perfectamente quién es el referente número uno de nuestro movimiento, quién es el que sí llega y cumple, quién es el que quiso que todos se adhirieran al INSABE para que tuvieran seguro popular, pero Aguascalientes, como otras entidades panistas, se negaron a hacerlo y dijeron que ellos se encargaban. Ese es el mal. Gracias, candidata. Y ahora tiene el uso de la voz la candidata Anayeli Muñoz para su réplica. Adelante. Gracias. Con esta pregunta les voy a demostrar que la corrupción de Tere siempre ha contado con la complicidad de Morena, porque son lo mismo. Nora, el parque solar fantasma, que no está funcionando, que nos costará 20,000 millones de pesos, fue aprobado por los diputados y diputadas de Morena. Tú hace una semana declaraste en conferencia de prensa que esto se había aprobado con los moches que recibieron diputados. La pregunta es, entonces, ¿las y los diputados de Morena recibieron moches? Y si no recibieron moches, entonces, ¿por qué votaron a favor de una obra que no estaba funcionando? El presidente declaró en una mañanera que era un desfalco. ¿También él sabe que sus diputados aprobaron este desfalco? Gracias, candidata. Y devolvemos el uso de la voz a la candidata Nora Rubalcaba para su contrarréplica. Quienes tenemos la capacidad de transitar en este movimiento sin torcer el camino, sin mentir y sin engañar, somos quienes hoy podemos estar aquí frente a ti, pidiéndote tu confianza para que este 5 de junio nos ayudes a transformar Aguascalientes. Bien lo refiere Anayeli, ya el gobierno de la República tomó cartas en el asunto y lo más seguro es que ese contrato que sigue sin responder a las cláusulas que se firmaron y se aprobaron en el Congreso del Estado, va a irse para atrás y así se van a poder liberar las participaciones federales para que el municipio de Aguascalientes pueda responder a tus necesidades.
Aún no llegamos al gobierno y ya estamos incidiendo para que podamos tener una holgura en los recursos públicos. Por eso es que tenemos la confianza de la ciudadanía. Por eso es que este 5 de junio se van a volcar en las urnas para que transformemos juntos Aguascalientes. Muchas gracias, candidata. Gracias, y de esta forma estamos concluyendo este frente a frente, este segundo bloque entre candidatas a ocupar el puesto de gobernadora del estado con el tema combate a la corrupción y rendición de cuentas. Vamos a dar inicio con el tercer bloque, con un video explicativo justamente de cuál será la dinámica. Bloque 3. Educación, derechos humanos e inclusión. En esta última etapa, la moderación sorteará 5 preguntas, una para cada candidata. Dichas preguntas fueron enviadas previamente por organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior sobre temas de educación, derechos humanos e inclusión, atendiendo a una convocatoria del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Cada candidata tendrá 2 minutos para responder la pregunta que le corresponde del sorteo. Posteriormente, la moderación le planteará una pregunta de seguimiento que deberá responder por un tiempo de hasta 1 minuto. El orden intervenciones será definido por la ubicación de las candidatas, iniciando de izquierda a derecha. Como usted puede darse cuenta, nos encontramos ya en el tercer bloque, en donde las candidatas tendrán que responder a preguntas enviadas por personas de la sociedad civil, además de las diferentes instituciones educativas. Y como le hemos dado a conocer, nos encuentra la candidata Tere Jiménez. Sin embargo, por respeto a todas estas organizaciones y universidades que enviaron sus preguntas, vamos a darle lectura a la pregunta que le correspondería a la candidata del PRI, PAN y PRD, que es la número 8. Mi compañera Leti va a abrir la pregunta. Todas estas, ya sabe, fueron avaladas por la Comisión de Debates junto con los representantes de los propios partidos políticos y las candidatas. La pregunta que correspondía a la candidata Tere Jiménez es: ¿qué políticas públicas emprenderá en su gobierno que promuevan la lucha contra la pobreza sin generar una dependencia económica de las madres hacia el Estado? Esta pregunta la había enviado Diana Giselle Guerrero Castañeda, fundadora, presidenta de la comunidad altruista Yo Soy Vida Rosa, y bueno, como usted sabe, no será respondida. Continuaremos entonces con la candidata Marta Márquez, y el número que sorteamos es, el que sale sorteado es el número 1, la pregunta número 1, que mi compañera Leti se dispone a abrir para poder hacerle la pregunta. Candidata Marta Márquez, ¿qué implementaría para garantizar de manera inmediata que las dependencias del Estado se encuentren en posibilidades de brindar un efectivo y real acceso a la información y los servicios a las personas con discapacidad auditiva, además la obligatoriedad de intérpretes de lengua de señas mexicanas? Esta pregunta la envía Diana Montserrat Martínez Ramos, presidenta de la Asociación de Intérpretes y Promotores de la Lengua de Señas en Aguascalientes, ACIPLESA AC. Gracias, Rocío. Bueno, primero quisiera corregir a Nayeli y a Nora, porque el sobreprecio en paneles fotovoltaicos, la ganancia es de 28,000 millones de pesos, no es de 20,000. 20,000 millones de pesos es lo que va a recibir Teresa Jiménez y sus secuaces durante los 30 años por respeto a quien envió esta pregunta, ojalá nos podamos ceñir a la respuesta. Voy a contestar a Diana Giselle, yo sí te contesto, Diana. ¿Cómo vamos a promover la lucha contra la pobreza? Vamos a generar por primera vez en la historia de Aguascalientes un fondo para la mujer emprendedora, que sea real. Tenemos que empoderar a la mujer, tenemos que darle a la mujer independencia económica y crear las cooperativas de ahorro para las mujeres. Y respondo también a Diana Montserrat en el tema de la discapacidad auditiva. Es muy importante, soy la única candidata que ha presentado durante la campaña intérpretes en la campaña. Cualquier discapacidad debe de ser atendida, y yo lo que quiero hacer es que la escuela sea un centro de solución de los problemas, que en la escuela se detecten los problemas y ahí mismo se solucionen, que nuestros maestros tengan trabajadores sociales
sí o sí en todas las escuelas y psicólogos en todas las escuelas para que no haya discriminación, para que haya una educación en el respeto desde pequeños, como en los centros de desarrollo infantil que vamos a hacer para la primera infancia, como los CENDIS del PT, que es una gran idea y es un gran proyecto. La propuesta es que desde la escuela se solucionen las problemáticas, además que haya puntos random en donde también estén incluidos los débiles visuales y todas las personas con discapacidad. Puntos random con internet, con áreas verdes para que nuestros hijos se diviertan con sus amigos, pero de manera segura. Y un fondo de 100 millones de pesos para que a nadie le falte nada en la educación. Candidata, en este sentido y también integrando a esta pregunta que hacen, estos intérpretes de lengua de señas hacen mucha falta, sobre todo en el gobierno también, en donde hay pues todas estas oficinas de atención a la ciudadanía, estas oficinas en donde se hacen los diferentes trámites. No hay policías intérprete de señas, es decir, realmente hay pues podría ser una negligencia o una omisión por parte del gobierno para todas estas personas. ¿Estaría usted dispuesta a contratarlas en todas las áreas? Sí, con mucho gusto. El gobierno de Marta Márquez va a ser un gobierno 100% digital y esto facilitará a todas las personas, en especial a las personas con discapacidad, para que no tengan que ir a una oficina. Además, todos los puestos de mi gobierno, los nivel dirección, serán por examen, por concurso de oposición y lo seleccionará un despacho experto en recursos humanos. Esto sí es apertura, esto es realmente capacidad para que a nadie le falten oportunidades en el gobierno del estado de Aguascalientes. Y como ya lo mencioné, es muy importante que la escuela sea ese centro de desarrollo social, en donde ahí se detecte al niño débil visual o con alguna discapacidad, para que ahí se le atiendan absolutamente todas las necesidades y haya los servidores públicos con las habilidades adecuadas para atender a las personas con discapacidad. Gracias, candidata. Vamos a proceder a extraer ahora el número de pregunta que va a responder en este caso la candidata Nora Rubalcaba. Les recordamos que el tema es educación, derechos humanos y la inclusión. Y bueno, pues estas preguntas las envía la sociedad civil, es la número 14 y a continuación voy a dar lectura a esta pregunta que hace, en este caso es Víctor de Jesús Hernández Ceballos, él es docente investigador del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes y la pregunta que hace a la candidata Nora Rubalcaba: ¿qué políticas públicas implementará en su mandato para fortalecer la formación inicial de docentes en las escuelas normales del Estado? Adelante, candidata. Muchas gracias a Víctor, quien es compañero del gremio. A través de este momento quiero agradecer a todo el magisterio el apoyo que le ha brindado a la lucha por la transformación en Aguascalientes. Cuando llegue ese gobierno, a partir del 1 de octubre, vamos a celebrar un convenio de colaboración con todo el magisterio para no solamente reforzar la educación inicial, sino toda la educación. La finalidad de nuestro gobierno es poder garantizar bienestar, situaciones de dignidad para todas las personas y tener un Estado más competitivo. Por ello, los maestros nos van a ayudar a elevar el talento de las niñas, niños, adolescentes y los jóvenes. Vamos a recurrir a esos maestros de inglés, de artes, de educación física, para que pueda todo niño gozar de una educación integral. Y además, vamos a empezar a trabajar la ciencia y la tecnología también desde educación inicial. Los docentes que se estarán formando en las normales o en cualquier otra institución nos van a ayudar para que saquemos de manera programática los perfiles de egreso tal como correspondan, para que no haya más rezago. Ahí los maestros se van a capacitar y van a recibir en su salario algo proporcional a su capacitación y a sus resultados.
Así es como vamos a trabajar, pero también vamos a tener la infraestructura para que puedan tener conectividad, para que puedan tener todas las canchas y las áreas deportivas y culturales para el desarrollo de todas estas actividades. De manera gradual vamos a ir basificando a todos los maestros para que nunca más en Aguascalientes exista una desigualdad en materia salarial. No se violará el principio de igualdad laboral en el gobierno de la transformación. Este y muchos otros son los compromisos que en materia educativa va a garantizar el Estado de la transformación, que será un Estado garantista. Gracias. Y en este sentido, las plazas, candidata, para los maestros, creo que es una queja año con año, egresan generaciones y lamentablemente no hay espacios que les den esta seguridad laboral, tienen que estar trabajando en instituciones privadas que no cuentan con las condiciones necesarias, pues para que estos maestros puedan tener salarios dignos. En este sentido, ¿cuáles serían pues algunas de sus propuestas, 3 en específico, para apoyar a los maestros? La propuesta concreta es una, y es basificar, y los vamos a basificar a todos. Lo haremos de manera gradual para que no exista ningún trabajador al servicio del Estado en materia educativa que esté contratado por honorarios. Ese es el compromiso y lo hacemos porque a nivel nacional hay este compromiso de que poco a poco, ustedes saben, se fue eliminando el outsourcing y se fue garantizando los derechos y las prestaciones laborales. Y quiero aprovechar este momento para decirles no solo a los trabajadores del sector educativo, sino a todos los trabajadores del Estado que voy a aprovechar su experiencia, que voy a aprovechar todo lo que ya saben y nadie se va a ir solamente que él quiera presentar su renuncia. Todos los de primer nivel vamos a acotar los recursos, va a haber una política de austeridad y de racionalidad, nadie va a ganar más que el presidente, a los de primer nivel sí les vamos a bajar el salario y con ello vamos a mejorar las condiciones de vida de todos. Muchas gracias, candidata. Y ahora toca el turno de sortear la pregunta que le va a corresponder a la candidata Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano. Recordar que estamos en el en el tercer bloque, tema educación, derechos humanos e inclusión. La pregunta es la número 13 y es la siguiente. Candidata, ¿cuál será la política pública que el gobierno del Estado realizará para promover, dar seguimiento y garantizar que las instituciones públicas de educación superior en Aguascalientes realicen las acciones para dar cumplimiento a la Ley General de Educación Superior, considerando, en primer lugar, la asignación de recursos económicos etiquetados? Esta pregunta la envía Elsa Gabriela Ruiz Guillén, del Centro para el Desarrollo de las Mujeres AC-CDMAC. Muchas gracias. Quiero agradecer primero que nada a todas y todos los ciudadanos que se tomaron el tiempo de mandar sus preguntas. Me parece indispensable que las respondamos, que no nos escondamos, que demos la cara porque se han tomado el tiempo. Yo lo que quiero decir es que derechos humanos significa también que tus hijos vayan a la escuela, no solamente a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, sino que también tengan el derecho a la educación superior. Derechos humanos significa también que vayas al médico y que tengas acceso a los medicamentos. Pero derechos humanos significa también que necesitamos garantizar la igualdad para todas las personas, especialmente para los grupos que históricamente han sido discriminados. Para Movimiento Ciudadano, quiero dejarlo en claro, todas y todos somos iguales. Vamos a mejorar la calidad de vida en Aguascalientes, empezando justamente con la educación, atendiendo las desigualdades que hoy se viven en Aguascalientes y respetando la diversidad que hoy hay en nuestra sociedad. Y efectivamente, sobre la educación superior, hoy, según información de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes, hay una cobertura del 33%. Necesitamos cumplir con lo que dice la ley y dar el derecho a las y los jóvenes universitarios hoy en Aguascalientes que cursen la educación universitaria. Vamos a ampliar los recursos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes y buscar más centros académicos de educación superior que lleguen a Aguascalientes. Por cierto, para terminar, este tema de la educación y vinculándolo con los derechos humanos ha puesto ya en evidencia las contradicciones de la alianza. Por un lado tenemos a los radicales de la ultraderecha que niegan todos los derechos, incluida la educación, y por otro lado a la izquierda que siempre luchó por más libertades, pero en medio tenemos al PRI que los persiguió, que los asesinó y que hasta les robó elecciones durante décadas. Por cierto, ayer la candidata de esta alianza anuló de un plumazo lo que muchos perredistas habían construido, por lo que habían luchado. Por eso les digo a las y los perredistas que hoy se avergüenzan de la candidata, mi solidaridad.
Gracias, candidata. Y en el tema de las universidades, decía que va a incrementar el presupuesto para la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No es la única universidad, también hay otras universidades estatales que buscan fortalecerse, incluso con nuevas carreras que pues tienen un mayor campo laboral, sobre todo para sus egresados. ¿Considera usted que además de este incremento en el presupuesto, y primero bajo qué criterios se los incrementaría y en qué porcentajes? Y por otro lado, si considera que algunas de estas carreras tendrían que incluso desaparecer o cambiar para evitar pues tantos jóvenes sin pues este campo laboral. Adelante. Tienes toda la razón, eso nos lo están diciendo de forma constante en las colonias, en las comunidades de Aguascalientes. Sí, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y en qué porcentaje. Solamente quiero dejar en claro esto: ninguna decisión trascendente en mi gobierno se va a tomar sin escuchar a la ciudadanía, sin escuchar a las y los expertos. Se va a hacer con transparencia y sobre todo se va a hacer con visión de futuro. Apoyaremos no solamente a la máxima casa de estudios, sino a todas las instituciones de educación superior que hoy están en Aguascalientes. Y sobre las carreras que tú mencionabas, no será decisión del Estado, desde luego, desaparecer carreras, pero sí fomentar, buscar que hoy se esté apostando, como ya lo hacen diferentes institutos tecnológicos, la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes, a lo que se le llaman las carreras del futuro, pero yo diría del presente, que van enfocadas justamente al desarrollo de ciencia, al desarrollo de tecnología, porque hoy en Aguascalientes contamos con centros académicos y de investigación, y me parece que ese es el futuro al que tenemos que apostar. Gracias, candidata. Y bueno, vayamos a conocer la quinta y última pregunta enviada por las personas integrantes de la sociedad civil, de instituciones de educación superior. Es la pregunta número 6 que le hago entrega a mi compañera, decirle que viene debidamente sellada, y esta pregunta va dirigida a la candidata Natsieli Rodríguez. La pregunta dice así: considerando el rezago educativo y el abandono escolar existente a causa del COVID-19, ¿cómo elevaría los estándares de calidad educativa en la entidad? Adelante. Muchas gracias a quienes se han tomado el tiempo de preguntar a las candidatas la visión que tenemos cada una. Y aprovecho la oportunidad para preguntarte, Anayeli, ¿cuál es tu postura respecto al derecho de las mujeres a decidir? Con respecto a la pregunta que me hacen los ciudadanos, comento lo siguiente. La pandemia dejó un estado desolado, no solo en el tema económico, sino también en el tema educativo. Una gran cantidad de niñas y niños tuvieron que desertar al no tener, primero, cerca de su casa una escuela donde acudir. En segundo lugar, por no tener un aparato o internet para poder hacer sus tareas. Yo quiero comentarles que como diputada, dentro de mi distrito, pusimos en ciertas casas internet para que los niños pudieran acudir y no perdieran su escuela. Sin embargo, tenemos una deuda pendiente con los municipios y sobre todo con el oriente de la ciudad, en donde se acumula un gran porcentaje de la población de la ciudad de Aguascalientes. Mi propuesta es tocar las puertas que sean necesarias con nuestro presidente de la República, que estoy segura que él tendrá la disposición de apoyar a Aguascalientes, porque es un hombre que no guarda rencor y no guarda odio como la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a tocar las puertas necesarias para crear más infraestructura educativa y que ningún niño y ninguna niña se quede sin ir a la escuela. Gracias, candidata. Y bueno, esta pregunta la hizo Carlos Maldonado, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y ahorita que menciona el tema del internet, efectivamente, antes de la pandemia, pues no llegábamos ni al 70% de las escuelas primarias que pudieran tener de alguna forma el equipo necesario para pues que los alumnos pudieran conectarse. En el caso de las secundarias,
poquito más del 70%. Sin embargo, lo que preocupa, sobre todo en las comunidades rurales, es que hay escuelas que no cuentan con los servicios básicos. Fue un verdadero problema para las autoridades ahora que regresaron a las clases presenciales, porque no hay ni siquiera agua, servicios sanitarios. Decía usted que va a pedir el recurso a la Federación, pero bueno, de parte del Estado se ampliaría, en este caso, el presupuesto para la educación, y de qué forma para no afectar a otros rubros. Como lo ha dicho nuestro presidente, lo más importante es combatir la corrupción, barrer las escaleras de arriba hacia abajo, y esto nos va a dar un colchón para meterle mayor recurso a la educación. He comentado que una de mis propuestas será que desde el primer día de mi gobierno todo el estado de Aguascalientes tendrá internet, para que ningún niño y ninguna niña ahora sí se quede sin la oportunidad de ir a la escuela, de no tener las herramientas. A nuestros jóvenes les vamos a crear espacios para que puedan crear tecnología y que Aguascalientes sea punta de lanza a nivel nacional para la creación de este tipo de tecnología. Vamos a ir por la nanotecnología que ya nos alcanzó y que Aguascalientes en mi gobierno será punta de lanza, porque la verdadera transformación está por llegar a Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias, candidata. Y de esta manera concluye el tercer y último bloque, donde las candidatas pudieron exponer sus propuestas en materia de educación, derechos humanos e inclusión. Agradecemos, por supuesto, a todas las personas que se tomaron el tiempo de enviar estas preguntas, tanto de la organización civil como de las propias universidades. Esto es un ejercicio democrático y, por supuesto, no se puede ver sin la participación de la ciudadanía. Bueno, vamos a iniciar con el último bloque, es el de despedida, donde las candidatas van a tener 1 minuto para sus conclusiones y, por supuesto, un mensaje final. Vamos a iniciar con la candidata Natsieli Rodríguez. Adelante, candidata. Amigas y amigos, no desesperen, la verdadera transformación está por llegar, la declinación de Marta también. Si lo hace en su última intervención, será la crónica de una declinación anunciada. Bajo la actuación estelar de una profesional del drama, el histrionismo y las artes escénicas. Si no lo hace hoy, será porque pusimos el dedo en la llaga y no se atrevió a quedar más expuesta. Si no es ahora, será mañana. Pero eso es problema de Marta y de Nora, su mentora. Nosotros seguiremos trabajando por devolverle a Aguascalientes la esperanza y la felicidad que unos le han robado y que otros amenazan con desaparecer para siempre, como desaparecieron aquello que el pueblo depositó en sus manos. Yo no les voy a fallar. Este 5 de junio, vota por tu amiga Natsieli del Partido Rosa y regálale una rosa a Aguascalientes. Gracias, candidata. Y ahora es el turno de este minuto de cierre de la candidata Anayeli Muñoz. Adelante, candidata. Hoy te quiero hablar a ti, panista, que durante muchos años luchaste en contra de la corrupción del PRI y que hoy ves al PAN tomado de su mano y que te avergüenzas de tu candidata porque representa todo lo contrario a lo que tú has luchado en Aguascalientes. Pero también te quiero hablar a ti, que confiaste en Lorena Martínez, esperando algo que nunca llegó y que no estarías dispuesto a votar por esta alianza que no tiene pies ni cabeza y que solamente traería más corrupción a Aguascalientes. Pero sobre todo te quiero hablar a ti, que tú has soñado con un cambio y que siempre te han decepcionado. A ti que quieres salir del estancamiento del PRIAN, pero que no quieres que llegue Morena, porque sabes que representa en Aguascalientes todo lo contrario a lo que somos. Aguas, sí tenemos alternativa, una alternativa de aquí, con gente de aquí. Y esa alternativa es Movimiento Ciudadano, que no te engañen. La verdadera utilidad de tu voto es el poder para cambiar las cosas. Yo no te voy a decepcionar. Vota Movimiento Ciudadano el próximo 5 de junio. Gracias, candidata. Toca el turno para sus conclusiones a la candidata Nora Rubalcaba. Adelante. Me dirijo a ti, que te cobran caro el agua, que te deben servicios públicos de calidad y plenitud de derechos. A ti que te pagan con desprecio y con deuda. Me dirijo a ti, que militas en el PAN o en el PRI, que quieres Aguascalientes y que no estás contento con la candidatura que tienes, que te duele tener una candidata tan corrupta, pueril y banal, hinchada de soberbia y frivolidad. Me dirijo a ti, que eres mucho pueblo y que no mereces ser gobernado por la mafia. Y te recuerdo que llevo 24 años luchando por cambiar el modo de hacer política. A ti,
Te pido que te informes porque necesitamos un pueblo libre y consciente. Te pido que te conmuevas porque necesitamos una ciudadanía sensible y actuante. Te pido que te comprometas porque vamos a hacer historia. Este 5 de junio, sal a votar en paz, con alegría, con esperanza, porque ya ganamos. Muchas gracias, candidata, y es momento de exponer su mensaje de despedida de la candidata Marta Márquez. Adelante. Hoy quiero hablarle a los ciudadanos en general y a los simpatizantes del PAN y a los panistas de verdad, no a esos cómplices de la corrupción generada en el municipio de Aguascalientes. Desde niña luché contra el PRI y luchaba contra algo que parecía imposible, ese sistema corrupto que se implantó en México, que era el enseñarle a la gente el que no tranza no avanza. Luché duro. ¿En qué momento se planeó una alianza entre el PRI y el PAN? ¿En qué momento el PAN decidió presentar una candidata impresentable? Te recuerdo a ti, panista, que lo que gritó el PAN por 60 años fue: el voto es libre y secreto, el voto es libre y secreto. ¿En qué momento el PAN se convirtió en el PRI? ¿En qué momento Manuel Gómez Morín dijo que teníamos que aliarnos con el PRI? Vota este 5 de junio, vota por quien sí te representa. Aquí viene lo nuevo. Gracias, candidata, y correspondería el turno para conclusiones a la candidata Teresa Jiménez, que está ausente. Es así como damos pues por concluido este segundo debate entre candidatas a la gubernatura. Por supuesto, agradecemos a cada una de las participantes el día de hoy y a las universidades, a las organizaciones civiles que participaron con nosotros, obviamente al Fideicomiso Complejo 3 Centurias y a todas las personas que hicieron posible la celebración de este ejercicio democrático. Un placer la moderación contigo, Rocío Gutiérrez. Al contrario, Leticia, gracias y un placer haber estado contigo compartiendo estos micrófonos. Agradecemos, por supuesto, también a Radio y Televisión de Aguascalientes por su colaboración en la organización de estos dos debates. El día de hoy, el último, unos debates a la gubernatura. Y ya sabe que el próximo 5 de junio tenemos todos una cita con la democracia. Hay que votar libres, pero hay que salir a votar. Gracias y muy buenas noches.